tal amigos de RPP? Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente está siendo tema de conversación en sus casas, en la universidad, en el barrio, donde sea que ustedes conversen. ¿Por qué los peruanos llegan a las justas a fin de mes? ¿Por qué la plata ya no está alcanzando como antes? ¿Por qué ya no estamos ahorrando tanto como antes? Hoy vamos a conversar de este tema con Silvana Huán, que ella es profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está, Silvana? Hola Valeria, ¿qué tal? Bien, en principio tenemos acá un estudio reciente de OMG señalando que 3 de cada 10 peruanos llega con ajustas a fin de mes. La pregunta de repente que muchos se hacen ahora con esta conversación es ¿por qué? ¿Por qué ahora los peruanos o a los peruanos no le alcanza el dinero, digamos, para solventar lo más básico, ¿no? Lo más esencial que es en la vida de cualquier persona, la comida y los servicios básicos? A ver, bueno, es de hecho complejo, tiene muchas aristas, pero también hay que tener en cuenta que antes de la pandemia tampoco es que muchos peruanos llegaban tampoco a fin de mes, ¿no? Es decir, el porcentaje de pobreza o de, no solamente pobreza, sino de la población no pobre, pero que tiene una alta vulnerabilidad, es muy alto. Y ahora, considerando pues estos últimos 2 años, incluso desde antes de 2019, hay que acordarnos que ya estábamos en una etapa de desaceleración. Ya los sueldos, digamos, iba reduciéndose el empleo, los sueldos, etcétera, y eso estaba agravando un poco todo este problema. Ahora, con la pandemia del 2020 encima, el 2021, 2022, toda la coyuntura, pues, nacional, internacional, etcétera, que han generado pues, un incremento de precios y una reducción de salarios, estamos viendo cuál es el resultado, que más familias que antes, mucho más familias que antes, no les cuesta llegar a fin de mes. Yo creo que uno de los temas principales ahora es el incremento de la canasta alimentaria, ¿no? Digamos, la canasta alimentaria que, digamos, el año 2000, hace 2 años estaba aproximadamente 100, 187, 190 soles, ahora está en más de 200 soles. ¿Eso qué quiere decir? Que Ajá. si antes necesitabas, digamos, siempre se compara con una familia de 4 miembros, ¿no? Papá, mamá, 2 hijos o en general, ¿no? 4 miembros. Antes necesitabas 750 soles para solamente mantener la canasta alimentaria. No estoy hablando de bienes, de salud, de educación. No, solo mantener la canasta alimentaria era 750 soles. Hoy día necesitas más de 800 soles. Ese es un factor. El otro es, los ingresos se han reducido. Digamos, el ingreso, digamos, el 2019 era como 1.200 soles promedio. ¿Sabes? El promedio, pues, abarca pues, diferencias muy grandes. Pero el promedio de 1.200 soles ahora está en 980 soles. Pero digamos, la gente, en otras palabras, gana más y necesita más. Y eso sin contar Ajá. los otros bienes que forman parte de la canasta, ya, la canasta familiar básica, más allá de Ujú, los alimentos, ¿no? ujú. A ver, tenemos otras cifras por ahí también, Silvana, que es el nivel de pobreza, ¿no? Que si bien es cierto, el 2021, que se mide el nivel de pobreza de esta forma, no un año previo, ha sido, o sea, ha recuperado, ¿no? Ha disminuido el nivel de pobreza, todavía estamos por encima de cómo nos había encontrado esta pandemia. Y justo mencionabas tú un detalle muy importante, ¿no? Estamos combinando dos ingredientes que están haciendo una bomba en la economía de muchas familias. Suben los precios y también caen tus ingresos, ¿no? Y esto hace que haya personas o más personas en situación de vulnerabilidad. Ya no hay capacidad de ahorro. ¿Se está perdiendo eso, Silvana? Bueno, la capacidad de ahorro siempre ha sido muy baja en las familias que tienen ingresos relativamente bajos. Entonces, nosotros siempre hemos tenido un problema en que la mayor parte de la población tenía una capacidad nula de ahorro. Y este problema ahora se está viendo aún más porque, digamos, la clase media ahora se ha hecho, reducido los ingresos y con ello también la capacidad, la poca capacidad de ahorros que tenían. Y digamos, en este caso, sí, pues estamos hablando de que ni siquiera se puede llegar a fin de mes para lo básico, entonces el ahorro queda, digamos, desplazado, ¿no? Como ha venido ocurriendo antes con las familias más pobres, pero ahora con un grupo más grande poblacional, ¿no? Ujú. Ahora, si vemos en detalle ese estudio que es muy interesante de OMG, nos damos cuenta que, por ejemplo, hay regiones que tienen la mayor cantidad a ver, de personas que no están llegando a fin de mes, sus ingresos no le alcanzan. Amazonas, por ejemplo, Ayacucho son algunos de ellos. ¿Por qué esta diferencia con la capital? ¿Por qué en otras regiones de nuestro país hay personas que no llegan a fin de mes y es más aguda esta situación
a comparación de Lima Metropolitana. ¿Por qué? De hecho hay tiene una relación un poco con la cantidad de pobreza, digamos, los indicadores de pobreza, incluso previos antes de pandemia, ¿no? Digamos, hay departamentos donde Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno, donde la pobreza llega al 40%. Hoy en día llega al 40%. Entonces, definitivamente pues los ingresos son menores y por lo tanto pues y también hay una mayor dificultad. Ahora, también hay el tema hay un tema de vulnerabilidad. No hay que dejar de lado el factor de vulnerabilidad de las familias. ¿Qué significa la vulnerabilidad? Significa la capacidad de resiliencia, por ejemplo, cuando hay un factor externo que puede afectar tu finanza, ya sea que necesites más gastos por un tema de salud, por ejemplo, o ya sea que reduzcan tus ingresos de manera muy volátil por elementos, digamos, ajenos a, a, a la familia. Entonces, esa familia en condición de vulnerabilidad precisamente se asocia con la informalidad y la informalidad es mayor en provincia. Entonces, eso también es otro punto que juega en contra de hecho, de la capacidad de poder financiar los gastos. Incluso basta que alguien, como dicen, ¿no? Cuando alguien estornuda, o sea, la economía estornuda, quienes se ven más perjudicados son las personas vulnerables, en este caso las personas más pobres, las que viven en provincias, que son las más vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay varios factores, varios elementos que están jugando acá en contra Ah, de ellos, ¿no? se me viene a la mente, por ejemplo, esta frase poco feliz, ¿no? Del presidente de la República hace algunos días, el fin de semana en Guaral, diciendo, hoy hambruna les dará a los que no trabajan, a los ociosos. Eso es lo que dice el presidente Pedro Castillo. Y cuando vemos esas cifras de que hay personas que no están llegando a fin de mes, la pregunta es, ¿no llegan a fin de mes porque no trabajan? Ese comentario a mí me generó particular indignación. De hecho, me generó muchísima indignación, más que nada sabiendo de que él es una persona que se supone ha vivido las condiciones de pobreza, que conoce de alguna forma cómo eso le puede afectar en términos de asumir o de comprar, digamos, elementos básicos, ¿no? Pero más allá de eso, sí, o sea, efectivamente no es, pues, no tiene nada que ver con un tema de ociosidad. En este caso hablamos de que un sueldo mínimo que está alrededor de 1.000 soles ni siquiera puede llegar a cubrir la canasta básica que es 1.500 soles. O sea, la canasta alimentaria estamos hablando que es 800 soles, pero la básica es 1.500 soles para una familia de cuatro. Entonces, ¿qué se quiere decir? Que una persona, un papá que trabaja y mantiene una familia de cuatro, y gana el sueldo mínimo trabajando 48 horas a la semana, no le va a alcanzar para ni siquiera los gastos básicos. Entonces, no es un tema de sociedad trabajando 48 horas. Ahora, cuando vemos datos de subempleo, por ejemplo, el subempleo visible, que es el subempleo que implica cuando las personas no pueden conseguir más trabajo, digamos, trabajan pocas horas y no pueden conseguir más horas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un carpintero, un gasfitero que trabaja, digamos, por horas, pero quieren trabajar más, pero lamentablemente no hay, porque las familias, así como tienen menores ingresos, también empiezan a ahorrar algunos empiezan a de alguna forma pues evitar tener gastos adicionales Claro. y eso repercute también en el ingreso de otras personas. Entonces, ese subempleo visible es enorme en el país. Y el otro subempleo por ingresos, que ahí es donde de alguna forma le ha atacado estas declaraciones del presidente, pues al corazón de estas personas, son las personas que trabajan 48 horas y que su sueldo no responde o no puede llegar a mantener la canasta básica. Entonces, no es tan sencillo, o sea, de una forma, pues no sé por dónde salió ese comentario, pero creo que acá va mucho más allá hay un tema estructural grave, serio, Ujú. insostenible, que está golpeando ahora a la familia. Eso ya se veía venir de hace Sí. años, pero ahora creo que ya empezó a golpear y creo que ya se desató de una forma pues el problema. Ujú. Claro, para que un poco las personas también nos entiendan, es que no es que sean ociosos, sino es que o no encuentran trabajo, o si encuentran trabajo, le pagan una miseria y no les alcanza. Están recibiendo por debajo incluso del sueldo mínimo que ahora es 1.025, que justo entró en vigor, digamos, este mes de mayo. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas, Silvana, de aquellos hogares o de aquellas personas que llegan a las justas a fin de mes? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos en los próximos meses, ¿no? Cuáles son las carencias que van a haber en las próximas semanas, en los próximos años. Bueno, hay varios temas, ¿no? La situación actual es de por sí grave e insostenible, ¿no? Eso se ve definitivamente, se traslada directamente a la calidad de vida, ¿no? Digamos,
si ahora, por ejemplo, que estamos en una temporada de frío, si un niño se enferma, si un miembro de la familia se enferma, son más gastos de salud que de repente no se van a poder asumir, son más gastos. Entonces, son esos gastos que se tienen que recortar que van a afectar definitivamente la calidad de vida del niño pudiendo, de la familia pudiendo grabar, tener consecuencias a futuro. Ahora, si a esta situación ya de por sí grave, sumamos lo que se viene, que en mediano plazo estamos hablando de una crisis alimentaria que va a elevar aún más los precios, que va a generar pues mucho más problemas para poder adquirir una canasta alimentaria básica. Entonces, esto puede de alguna forma terminar en agravando algunos variables, indicadores de nutrición de los niños, que son los más vulnerables, ¿no? Entonces, Eso. mayor anemia, mayor nutrición crónica, y creo que ahí hay temas importantes, urgentes que hacer, digamos, por lo menos para atender a esta población a través de pues, campaña de hierro, de leche, reforzar todos estos programas sociales que ya tenemos para que puedan ir a este grupo vulnerable, que son los que finalmente Ujú. más consecuencias van a tener de más largo plazo. Exacto. Clarísimo. Silvana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Silvana Huanqui, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explicándonos a qué se debe, cuáles son las consecuencias cuando nos referimos que 3 de cada 10 peruanos llega con la justa a fin de mes. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos en otra edición, amigos de las redes sociales.